Vamos a irnos un momento a Apocalipsis, capítulo 19. Estamos cerca ya de terminar el libro de Apocalipsis. Estamos en los últimos capítulos, son hasta el capítulo 22. Hoy vamos a terminar el capítulo 19. Me gustaría preguntarle algo. ¿Usted recuerda cuándo fue la vez que se casó? Estoy hablando de los casados, ¿no? Por supuesto. ¿Recuerda usted cuándo se casó? Hombres y mujeres. Yo le pregunto, ¿fue un día importante realmente para usted? ¿Cómo lo celebró? ¿Y a quién quiso invitar para ese día? Probablemente una de las cosas que todos hacemos, ¿no?, es invitar a nuestra familia, invitar a las personas más cercanas a nosotros para la boda, con la finalidad de que se gocen juntamente con nosotros. Y el tiempo de las bodas del Cordero es un tiempo de gozo. Y lo que dice el versículo número 10, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La parte que más me llama la atención, habla mucho de la profecía que hemos venido viendo durante todos estos capítulos, pero también habla de la adoración. Hoy, justamente que estábamos comenzando el tiempo de adoración, algunos hermanos ya estaban aquí. Nosotros empezamos unos pocos minutos tarde por cosas técnicas y yo veía cómo la gente llegaba. Y yo veía a las personas llegar y llegaban de diferente manera. Unos venían pues con una forma de caminar muy lento. Pero también vi otras personas que estaban caminando rápidamente, como que tenían en su mente, ya empezó la alabanza, yo tengo que estar ahí. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud cuando venimos a la iglesia? Lo primero que hacemos cuando llegamos es orar. Y lo que hacemos inmediatamente después de la oración es adorar a Dios. Y una vida cristiana sin adoración no está completa. Y yo no estoy diciendo solo el tiempo de venir a las canciones en la iglesia, sino la manera en que nosotros vivimos y demostramos esa adoración al Señor. Continuemos, versículo número 11 al 21, que es lo que vamos a ver principalmente en esta mañana, que tiene que ver con la batalla, pero eso es la batalla final, la última batalla que vamos a ver. Y el versículo número 11 al 16 está dividido en la parte del jinete y su ejército. Versículo número 11 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El caballo blanco. ¿Usted recuerda la primera vez que Jesús vino? Bueno, está relatado en las Escrituras. Y dice que cuando él entró a la ciudad de Jerusalén, entró sobre un pollino hijo de asna. Pero ahora vemos al mismo Señor Jesús regresando en un caballo blanco. ¿Cuál es la diferencia entre las dos llegadas? Cuando un rey llegaba sobre un pollino, significaba que venía en paz. Pero cuando un rey venía montado sobre un caballo, significaba que venía en guerra. Y lo que va a pasar ahora es precisamente la batalla final. Va a ser la última guerra que va a experimentar la humanidad. Y ese jinete del caballo blanco, la Biblia le ha dado unos nombres especiales. ¿Cuáles son los nombres del que monta el caballo blanco? En primer lugar vemos que dice fiel y verdadero. Esto nos recuerda cuando vimos Apocalipsis capítulo 3, verso 14, donde está la iglesia de Laodicea. Recuerde que la Odisea es la última iglesia a la que se escriben unas cartas. Y el versículo 14 de Apocalipsis 3 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. En el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 16 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Estas dos palabras, fiel y verdadero, recuerde dónde las escuchamos antes, fue justamente en la iglesia de la Odisea. ¿Y cómo era esta iglesia? Algunos eruditos dicen que la iglesia de la Odisea representa la última etapa de la iglesia en la tierra. Y si usted lee las características en el capítulo 3, se va a dar cuenta que coincide mucho de la manera en que la iglesia universal en todo el mundo está ahora. Le está diciendo, ¿tú crees que dices, yo soy rico, pero eres pobre? Y el hecho de ser fiel y verdadero tiene mucho que ver con el significado de esta palabra. La palabra fidelidad se deriva del latín fidelitas, que en su sentido más puro quiere decir servir a un Dios. Y la fidelidad también ha definido como la capacidad espiritual de cumplir las promesas. Nosotros conocemos a nuestro Dios con varios nombres, ¿no? Jehová Jireh, Jehová Rafa, etc.
Son nombres que algunos los ha dado él mismo y son nombres que el hombre también le ha dado al Señor. Pero todos estos nombres representan parte de su carácter y la manera que Él actúa con nosotros. Y la manera que Él actúa con nosotros siempre va a ser cumpliendo su palabra. Así que no solamente se trata de que hemos recibido una linda promesa de Dios y Dios la va a cumplir, por supuesto que sí. Pero Él va a ser fiel no solo a la promesa, sino que Él va a ser fiel a toda su palabra. Y en toda su palabra nosotros también debemos ser fieles a Él. La característica principal de una persona que va a servir no es solamente su familia, su ascendencia, sino su fidelidad. Había un hombre que una vez estaba trabajando y en el lugar del trabajo le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que trabajar el día domingo durante toda la mañana. Y el hombre pensó, no, pues el domingo es el día que voy a la iglesia. Entonces él le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar el domingo. No, es que usted tiene que trabajar el domingo. Y él le dijo, es que no puedo trabajar el domingo porque es el único día que yo le puedo dar a mi Señor. El jefe le dijo, si usted no trabaja el domingo, lo voy a despedir. Y el siervo dijo, entonces despídame porque no voy a trabajar el domingo, porque yo no voy a dejar de ir a adorar a mi Señor. Y lo despidió. Poco tiempo después fue un banquero a ese lugar, era amigo del dueño de esta empresa, le dijo, ¿sabes qué? Ando buscando personas que sean fieles. Y él le dijo, te voy a recomendar a alguien. Y adivina quién recomendó. Recomendó al que despidió. Entonces el banquero le pregunta, ¿pero por qué me recomiendas a alguien que despediste? No tiene sentido. Dice, lo que pasa es que él es fiel a sus convicciones. Y si él fue lo suficientemente firme como para perder su trabajo por ser fiel a Dios, va a ser fiel en su trabajo también. Y esa es una característica que el cristiano debe tener. La pregunta es si nosotros tenemos esa característica de fidelidad. Pero hay una figura bíblica que también nos ilustra acerca de la fidelidad de Dios. Y posiblemente nos parece un poco fuerte y tiene mucho que ver con algo que está escrito en el Antiguo Testamento, que es el matrimonio del profeta Oseas. El verso 2 y 3 de Oseas 1 dice, ve y toma por esposa a una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Esto parece un mandato un poco extraño, ¿no? De parte de Dios. Está diciéndole a un profeta de Dios, le está diciendo, Oseas, quiero que desposes a una prostituta. ¿Qué le parece esta orden? ¿Lo haría usted? ¿Le gustaría recibir esta orden? Yo pienso de que es algo bastante fuerte e inusual. Pero Oseas, como buen hombre de Dios, aunque no entendió la orden, él la cumplió. Y lo que acabamos de leer es que él precisamente obedeció y se casó con una mujer llamada Gomer que era prostituta. ¿Y qué pasó? Si usted lee el resto del capítulo, el resto del libro de Oseas, Oseas tuvo 3 hijos con ella. Y los nombres de los hijos no eran nombres muy agradables, que digamos, en su significado en sí. Pero pasaron muchas cosas. Ella no solamente cayó en la prostitución, sino que cuando usted ve el capítulo 3 de Oseas, también se convirtió en esclava. ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Oseas? Ok, tiene una esposa infiel y que no solo es infiel, sigue siendo infiel y ahora encima es esclava. Y en aquellos tiempos, para poder liberarla, él tenía que pagar un precio. ¿Lo hubiéramos hecho usted y yo tal vez? Oseas lo hizo. Él fue y pagó un precio por su esposa infiel. Y no infiel una vez, muchas veces. ¿Les parece un poco triste la historia de Oseas? Pues el matrimonio de Oseas es nada más y nada menos que la representación de Cristo y la iglesia. Porque la palabra de Dios nos enseña que esa es la figura, que Cristo y la iglesia es como la figura del esposo y la esposa. La historia en realidad no se trata de Oseas soportando la infidelidad, el pecado de una prostituta. La historia es acerca de nosotros que ofendemos una y otra vez a Dios con nuestra infidelidad. ¿Y cuándo somos infieles? Dirá usted. De muchas maneras. En primer lugar, nos prostituimos con Dios cuando ponemos un ídolo. Es decir,
algo que está por encima de Dios. Y nuestros ídolos a veces son muchos, sobre todo en estos tiempos modernos. En nuestros tiempos el materialismo se ha convertido en un ídolo. El trabajo se ha convertido en un ídolo. La familia se ha convertido en un ídolo. El dinero en sí se ha convertido en un ídolo. Y todas aquellas cosas que están primero que Dios nos han llevado a prostituirnos y a ser infieles con Él. ¿Qué más? Cuando no somos fieles a Dios, no ofrendamos, no diezmamos, no obedecemos a nuestros padres. Todas esas cosas son infidelidades a Dios. Y lo mismo que pasó Oseas, pasa el Señor con nosotros. Aquí no se trata solamente de que la prostituta o Gomer o la persona infiel rompió una regla. Se trata que rompió el corazón de alguien. Cuando hay infidelidad, no solo se rompe una regla, se rompe el corazón de una persona. Imagínense el corazón de Dios cuando ve nuestras infidelidades. Sin embargo, Apocalipsis dice que Él es fiel y verdadero. Cristo y la iglesia. La fidelidad y el perdón de Dios resulta en algo maravilloso que es el resultado por el que estamos aquí, la reconciliación. Y la reconciliación es más significativa que la inocencia. Aquí no solo se trata de no haber cometido la falta. Cuando usted que está casado, cuando se pelea con su esposo por cualquier cosa, ese es un momento feo, ¿verdad? O simplemente usted está de novio y se pelea con su novio o su novia, ese es el momento feo. Pero ¿cómo siente el momento de la reconciliación? Es un momento en que dice, bueno, pues el que cometió la falta dice, no, ahora sí, no lo vuelvo a hacer. Y los dos sienten aún mayor alegría que antes. La reconciliación es más significativa que la inocencia. Oseas capítulo 2, el verso 19 y 20 dice, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Las bodas del Cordero ya pasaron, está cumpliéndose esta palabra. Continuemos con Apocalipsis. También dice que con justicia juzga y pelea. El Salmo 145:7 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Aquí hay dos palabras importantes para nosotros. Justo, justicia. La justicia demanda castigo muchas veces. Pero a continuación, en el mismo verso, está la misericordia de Dios. Verso 12 de Apocalipsis. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esta palabra pues nos va a recordar lo que vimos hace poco en Apocalipsis 1:14. Cuando está empezando prácticamente el libro, en el verso 14 de Apocalipsis 1 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Usted recordará, no voy a profundizar en esto porque ya lo vimos cuando estábamos en capítulo 1 de Apocalipsis. Y tiene mucho que ver con que el Señor está mirando también y la manera en que Dios nos va a juzgar. Pero dice a continuación que su cabeza tenía muchas diademas. La palabra diadema en realidad en el griego es la palabra que se usaba como corona. Había dos palabras que se usaba para corona, la palabra diadema y la palabra estéfanos. La diferencia entre las dos era que la palabra diadema se usaba para una corona real y la palabra estéfanos se usaba para la corona a alguien que había ganado una competencia. Y la palabra que usa diadema tiene que ver con que el Señor Jesús va a ser el gobernante absoluto sobre la faz de la tierra. Y es el cumplimiento de muchas palabras que están escritas en la palabra de Dios. En Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y si usted va un poco más atrás, al libro de Daniel, capítulo número 7, verso 27, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Lo que está hablando es que el Señor Jesús va a ser el Rey absoluto en este instante. Y eso tiene una implicación también para nosotros. Y tiene que ver con el señorío de Cristo. ¿Y qué es eso del señorío de Cristo? Cuando nosotros obedecemos, vivimos bajo la obediencia de Dios, podemos decir que estamos en el señorío de Cristo. Y podemos hacer tres tipos de voluntades, ¿sabía usted? Puede ser la voluntad de Dios, puede ser la voluntad del diablo
o puede hacer su propia voluntad, la voluntad del hombre. Y la pregunta es, ¿a cuál de las tres estamos obedeciendo? Y a la voluntad que obedecemos, estamos bajo ese señorío. Si nosotros hacemos nuestras cosas con nuestras propias decisiones, sin consultar a Dios, estamos viviendo bajo nuestro señorío. Si desobedecemos la palabra de Dios y hacemos cosas antibíblicas, estamos obedeciendo a la palabra del diablo. Pero si tratamos de ser fieles a Dios y vivir bajo su voluntad, estamos viviendo bajo el señorío de Jesús. Luego dice que tenía un nombre que nadie conocía, así que no me pregunte cuál es, porque la palabra dice que nadie lo conoce. Pero 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto es un reto para que nosotros continuamente nos mantengamos estudiando la palabra de Dios. Entre más usted estudia la palabra, no solamente que va a tener más conocimiento, sino que también va a entender mejor la voluntad de Dios para nuestra vida y para cualquier circunstancia de nuestra vida. Así que vamos a continuar en el verso número 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí hay un poco de diferencia en cuanto a este tema de la sangre. Cuando Él vino la primera vez, vino a derramar su sangre. Cuando Él vuelve en su segunda venida, dice que su ropa está teñida en sangre. Y si usted quiere conocer más detalles acerca de esto, le invito a que luego del servicio lea Isaías capítulo 63 y ahí está el detalle de todo esto. ¿Cómo es que Dios regresa? Su Hijo Jesús regresa y sus ropas teñidas en sangre. La razón por la cual está así. Y se lo voy a dejar de tarea. ¿Qué le parece? Pero también dice algo interesante este versículo, el Verbo de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el mismo capítulo 1, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. El Verbo de Dios, la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y el que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe está volviendo por su iglesia. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sí ve esta escena de batalla? Todos en caballos, pero mire sus ropas. Van a una batalla. ¿Usted iría con ropa blanca? Bueno, esto es una representación de la santidad, de la pureza. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. No hay palancas en el cielo. Solo depende de nosotros. Si vivimos en santidad, las ropas blancas, el lino fino, esas son nuestras ropas, espiritualmente hablando. Pero recordemos, un par de capítulos atrás, en Apocalipsis 17, verso 14, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Está hablándonos de este último tiempo, la batalla final, como decíamos, y no solamente se trataba ahora de las bodas del Cordero, está ahora hablando de que pelearán contra ese Cordero, pero también la palabra nos está diciendo que los llamados son elegidos y fieles. Hace pocos minutos vimos acerca de la fidelidad. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha llamado. Y si usted se siente llamado por Dios, no le queda de otra ser fiel y vivir en santidad. En el Evangelio de Judas, eso sí es algo terrible. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El libro de Judas también refuerza lo que está diciéndonos Juan en el libro de Apocalipsis. Pero continuemos. Versículo número 15, Apocalipsis 19. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hace un rato yo les decía que los detalles están en Isaías 63. Y los detalles de esto también están en Isaías 63. Hay una escena muy parecida que relata lo que va a pasar al final de los tiempos. Y es más, me gustaría que usted lo pueda leer como complemento de Apocalipsis. Recuerde que Apocalipsis no es el único libro que habla del final. Hay muchísimos libros. Usted puede encontrar en Salmo, puede encontrar en Daniel, puede encontrar también en Isaías, puede encontrar en Ezequiel y puede encontrar en muchos lugares. Pero, ¿qué es la espada aguda? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo más importante de este verso es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser prioridad realmente en nuestra vida. El salmo más largo de la Biblia, Salmo 119, habla de la palabra y de la importancia de estudiarla. La pregunta sería si nosotros realmente estamos dándole esa importancia a la palabra de Dios. Y no solo la importancia, sino también la obediencia a la palabra de Dios. Hace algún tiempo conocí a alguien, estábamos hablando un poco de la Biblia y enseñamos una pequeña porción. Y cuando terminamos el estudio, era un estudio como en casa, y cuando terminamos el estudio, esta persona dijo, sí, eso dice ahí, pero yo pienso que, en el momento que dijo, pero yo pienso que, yo le dije, espérate, cállate. Fui un poco duro y le dije, no me interesa lo que pienses, porque ya lo veía venir. Lo que dice la palabra es verdad, más allá de lo que pienses. Él siguió pensando en su manera. Poco tiempo después, lamentablemente, él se apartó, porque siguió dándole importancia a su pensamiento y no a la palabra de Dios, que era muy clara en decir las verdades que nosotros necesitamos saber. Entonces la pregunta es realmente si la palabra ocupa ese lugar importante en nuestro corazón, si la leemos, si la estudiamos y si la enseñamos. Si usted es padre de familia, si usted es madre de familia, usted tiene que enseñar, punto. No es que necesito un estudio bíblico, necesito llamar a los vecinos. No, usted tiene familia y su familia necesita ser enseñada, instruida en la palabra de Dios. La responsabilidad, según Deuteronomio capítulo 6, viene sobre el hombre también y principalmente sobre él. Y si no lo estamos haciendo, hoy es momento de cumplir. ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar? Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en los días que estamos viendo ahora en Apocalipsis. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos recuerda lo que dice Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Como dije hace un rato, no hay palancas en el cielo. No es que yo soy amigo del pastor, no, nada que ver. Nuestra vida espiritual es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos visto aquí acerca de los nombres que le está dando. Y en estas porciones hemos visto lo siguiente: hay 3 nombres que recibe el Señor en su segunda venida. El primero dice Rey de Reyes, que acabamos de ver. Y esto nos recuerda a cómo el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús. El Evangelio de Mateo lo presenta como Rey. Luego hemos visto también antes como fiel y verdadero. En el Evangelio de Marcos se presenta a nuestro Señor Jesucristo como el siervo de Dios. Y como decíamos, no era más importante su genealogía, sino su confiabilidad. Y en el Evangelio de Juan se presenta a nuestro Señor como el Verbo o la palabra de Dios, que también lo vimos. Nos falta el 4º nombre. ¿Y cuál es? Bueno, aquí, ¿qué evangelio nos falta? El Evangelio de Lucas. Pero la palabra dice que nadie conoce ese nombre. Versos 17 al 21. Ahora sí, la batalla final, lo que conocemos como Armagedón, pero no la película de Bruce Willis, por si acaso. La batalla final. Apocalipsis 19:17.
Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Parece un poco tonto que las personas quieran pelear contra Dios. Salmos 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vivimos en ese tiempo. Vivimos en el tiempo en que los reyes están desafiando a Dios. Aprueban el aborto, el matrimonio homosexual y muchas otras cosas. Aprueban las drogas. Estamos viviendo ese tiempo. Sutilmente, eso ya está pasando. Los reinos del mundo están rebelándose contra Dios. Y a uno, poco a poco, en cada país están aceptando estas cosas. ¿Y cuál es la reacción de Dios para eso? ¿Se preocupará el Señor? Salmo 2:4 dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo quiero imaginarme, me imagino al Señor mirando a la gente, queriendo combatir contra Él. Yo me lo imagino como este verso dice: ¿de verdad? ¿Quieren pelear conmigo? Eso no tiene ningún sentido para nosotros porque conocemos el poder de Él. Sin embargo, hay muchas personas afuera que lo están haciendo. ¿Y sabe por qué lo hacen? Tal vez porque nosotros no lo hemos predicado. Tal vez porque nosotros como iglesia no hemos hecho la diferencia y no hemos levantado nuestra voz y diciendo: esto no está bien. Y solo tiene una palabra y no es error, es pecado. Y si usted quiere saber más de Armagedón, no vea la película de Bruce Willis, por si acaso. Vaya a Ezequiel capítulos 38 y 39 y usted va a empaparse muy bien de lo que va a pasar en esa batalla. Pero hay algo interesante. El domingo pasado vimos de las cenas de la boda del Cordero. Y ahora estamos viendo otra cena. Hay dos cenas en este capítulo. La cena de las bodas del Cordero, como está escrito en Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Los llamados a las cenas de las bodas del Cordero somos nosotros, pero con el requisito de haber vivido en santidad. Y la otra cena, la gran cena de Dios. El menú es carne. Eso es lo que decía en los versículos anteriores, ¿no? Carne de reyes, de poderosos, etc. ¿Sabe qué me recuerda esto? Si la una forma de estar en vestiduras blancas es vivir en santidad, eso es el sinónimo de vivir en el Espíritu. Y lo contrario, vivir en la carne. Y ya sabemos el famoso capítulo 5 de Gálatas, que habla acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. ¿Sabes quiénes van a ser el menú allí? Los que vivieron en la carne. No solo los que no conocieron a Dios, sino los que, conociéndole a Dios, vivieron en la carne. ¿Quieres seguir viviendo en la carne? Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego tiene 4 menciones en Apocalipsis. En Apocalipsis 20:10, 20:14 y 20:15, que están allí graficados. Y el tercero es el que acabamos de leer en el capítulo 19, versículo número 20. ¿Pero qué es este lago de fuego y azufre? Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Lo vamos a ver la siguiente semana cuando veamos el capítulo 20 de Apocalipsis, así que vendrá. Mateo 25:41.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno para ser preparado para el diablo y sus ángeles. Esto no es broma. Lamentablemente hay muchos que hoy enseñan que el infierno no es real. Algunos lamentablemente enseñan que el infierno es aquí. Y no es así. Aquí las cosas que podemos experimentar muchas veces son productos de la justicia de Dios nada más. No tiene nada que ver con el infierno. El infierno, por algo vino Jesús, a librarnos del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando veamos acerca de la muerte segunda, entenderemos un poco más acerca de eso. Versículo número 21. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Al final del capítulo 19 de Apocalipsis podemos ver la victoria final del Señor Jesús. Y es una victoria, yo no le llamaría guerra, personalmente. ¿Por qué? Porque simplemente con espada que sale de su boca los aniquiló a todos. No hubo oportunidad para nadie. La segunda venida será así, ¿sabe? Dice, como ladrón en la noche, como relámpago, en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es si nosotros estamos preparados para esa segunda venida. ¿Puede ocurrir hoy? Mire cómo está el mundo. Mire lo que está pasando en Siria, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, lo que está pasando en nuestro propio país, las leyes que están gobernando el mundo actualmente, la manera en que los gobernantes se rebelan contra Dios. Estamos muy cerca del final. Eso es una buena noticia, porque la iglesia no va a estar para todo ese montón de sangre que vimos antes. Pero si no estamos preparados, sí podemos ver ese montón de sangre y sufrir lo que dice la palabra acerca de la gran tribulación, no la tribulación, la gran tribulación. A veces vamos a Guayaquil, hay 38 grados, eso está bajo el sol. ¿Y qué dice? ¡Qué clima! Yo no lo soporto. Imagínese el infierno. ¿Cuál es la conclusión de esta mañana? Dios triunfa al final. Inevitable. Es el Todopoderoso. Nada va a detener ese triunfo. Y tampoco nada va a detener ese juicio. Así que yo les invito a que estemos preparados para esa segunda venida. Para que el momento en que el Señor regrese, realmente nos encuentre, como dice la palabra, velad y orad. Que no nos encuentre entretenidos en cosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, sino que realmente nuestro corazón y nuestra mente esté arriba, en las cosas de Dios. Y si no hemos vivido en santidad, sabemos lo que va a pasar. La buena noticia es que en la misericordia de Dios nos da plazo, nos da tiempo para enmendar nuestro camino. Pongámonos de pie, por favor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu fidelidad. Gracias por perdonar nuestras continuas infidelidades, Señor. Gracias por amarnos y por permitirnos, Señor, pues estar aquí en esta mañana y por haber escuchado tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pues cale hasta lo más profundo de nuestras vidas y podamos vivir en santidad, Señor. Que estemos preparados, velando y orando para el momento en que tú regreses por tu iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.